Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero abordar un tema que me pone un poco los pelos de punta, porque es aventurarme a ser vulnerable. Pero es precisamente eso lo que quiero crear, ¿no? Un espacio para aprender a ser vulnerable. En el episodio pasado les comenté en algún momento que yo había sido ateo y había sido un acérrimo ateo, un defensor del ateísmo durante mis años en la universidad. Y fui avanzando en ese proceso para entender la espiritualidad hasta que me di cuenta en algún momento que yo tenía una razón de peso para ser ateo. Y esto va con cómo estructuramos nuestra identidad. Resulta que cuando yo tenía como 11 años, mi papá murió. Mi papá murió y yo entré en guerra con la vida. Yo era muy cercano a mi papá, era una figura muy importante para mí en mi vida. De hecho, sí, yo era el mimado de mi papá además. Y mi papá era una de mis principales figuras al lado de mi mamá. Pero bueno, cuando mi papá muere, yo quedo bastante solo en muchos sentidos y yo me siento deshecho. Mi papá era un tipo bastante cristiano, iba bastante a la iglesia, había tenido en su momento una vida bastante desordenada, pero al final, o en los últimos años de su vida, se había acercado muchísimo al cristianismo y a Dios y a cierto entendimiento de Dios. Y cuando mi papá muere, yo entré en guerra con Dios. Yo decidí en ese momento que Dios no existía, porque si Dios existía, entonces, ¿cómo es que se había llevado a mi papá, no? Y eso marcó para mí un quiebre que yo no noté tanto en ese momento, pero que con el pasar de los años me llevó al ateísmo. Y cuando me fui acercando a la espiritualidad, me di cuenta de que había una razón por la cual yo era ateo. Y la razón no era por lógica, no era porque no pudiéramos comprobar científicamente la existencia de Dios, ni porque la vida era un azar y todos estos argumentos lógicos que desde el ateísmo se suelen dar, sino que mi razón de peso para ser ateo había sido la muerte de mi papá, y era algo que yo no había entendido hasta ese momento, ¿no? 11 años tenía yo cuando mi papá murió. Yo tomé unas decisiones que luego bloqueé, unos escenarios que luego tranqué en lo más adentro y lo más profundo de mí mismo, porque en ese momento sentí muchísimo dolor. Había perdido una de las figuras más importantes en mi vida de un momento a otro. No fue una pérdida tan repentina, pero a la vez sí lo fue. Yo pasé el último diciembre con mi papá y más o menos el 10, 12 de enero mi papá entró a una clínica y el 6 de febrero había muerto. Y a mí me quedó un abandono y una desolación muy profunda a raíz de eso. El punto es que ese momento de mi vida marcó mi cierre o mi quiebre con Dios, con este Dios cristiano que era el que entendía hasta ese momento. Y me empecé a desarrollar y empecé a buscar libros y empecé a entender de filosofía mucho más grande, ya como de 15 16 años empecé a estudiar muchas cosas. Yo tenía una curiosidad inmensa por el mundo, por la vida, todavía la tengo, ¿no? Una inquietud inmensa por descubrir qué es el mundo, qué es construir una buena vida, y empecé a entender de literatura. Leí, me acuerdo de ese momento, mucho Vargas Llosa, mucho Gabriel García Márquez, mucho Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un tipo que me fascinó desde el primer momento. Creo que uno de mis primeros libros fue El túnel de Ernesto Sábato, uno de los primeros que me maravilló. Me acuerdo que estaba una tarde, a mí me habían regañado, yo era muy mal portado de pequeño, ¿no? Era muy tremendo. Y me habían regañado, me habían castigado, no tenía teléfono, no tenía computadora, no tenía televisor, me habían quitado el acceso. Mi mamá, ese era el castigo, ¿no? Y yo aburrido, no tenía nada que hacer en la casa y me había quedado una biblioteca que mi papá había ido montando cuando él estaba vivo. Y yo agarré un libro que me llamó la atención en ese momento, El túnel de Ernesto Sábato, y empecé a leer. Y me identifiqué mucho con esa angustia, con ese dolor de Sábato, con ese sufrimiento del hombre del túnel. Yo no entendía mucho de literatura en ese entonces, pero conecté mucho con este personaje sufrido. Y yo conecté durante mucho tiempo con ese tipo de personajes. De hecho, en algún momento de mi vida me tatué, yo no sé si se logra ver bien en la cámara, me tatué el grito de Munch, porque me identificaba mucho con esa angustia de ese hombre que escucha un grito. Eh, pero bueno, el punto es que en mi proceso de irme entendiendo, yo fui una persona que, pues me pasaron muchas cosas. De verdad, yo me pongo a pensarlo ahora y estaba muy pequeño para el montón de cosas que me pasaron y no tenía nadie
dijera cómo digerir las cosas emocionalmente, ¿no? Cómo afrontar el dolor, ni cómo entender o traducir todo esto que yo estaba viviendo. Y en mi camino de empezar a entender la espiritualidad, que fue mucho a través de los libros, mucho a través de muchas cosas, pero luego a través de vivencias propias de la vida, mírame tú. Em, bueno, o sea, en algún punto me confronto con esta idea, ¿no? Yo empecé a creer en cosas como en la energía, ¿no? Como en la conciencia y como en la expansión de conciencia, pero cómo conciliaba yo con esto con mi ser ateo. Y yo acudía mucho a los estoicos. Recuerdo con mucho cariño un momento, yo vivía en Colombia, me leí las obras completas de Séneca y yo conectaba muy bien con Séneca. Y claro, Séneca tenía su propia percepción de los dioses. En ese momento era todo el tema de los griegos o de los dioses romanos. eh, y él respaldaba mucho su fe y su espiritualidad en ello. Y para mí era como, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Dios, ¿qué es Dios? ¿Es el amigo imaginario del hombre o Dios es una fuerza? ¿Dios existe? Y si existe, ¿cómo concilio todo esto? Hasta que en algún momento me di cuenta de que yo estaba en guerra con Dios, de que mi ateísmo no era más que un rechazo absoluto a Dios, no porque Dios no existiera, o porque tuviera pruebas de que no existiera, o porque tuviera pruebas de que existiera, sino porque estaba molesto, yo estaba iracundo con Dios, yo estaba dolido con Dios, yo no entendía si Dios existía, cómo Dios me había quitado a mi papá. Y quiero enlazar mucho esto con el tema de la estaca, ¿no? Y cómo los hombres, las personas, vamos construyendo nuestra identidad eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra infancia, en nuestro desarrollo, a partir de eventos que nos marcan profundamente, también de cosas pequeñas, pero sobre todo de eventos que nos marcan, que se convierten en parte o que transforman nuestra identidad. Yo antes de la muerte de mi papá, yo creía en Dios y yo después cambié. Y luego hice esta identidad del ateísmo, eh, algo muy importante en mi vida, tanto que yo cuestionaba mucho a la gente que creía en Dios y les preguntaba, bueno, pero ¿cómo crees en Dios y cómo crees en la iglesia? ¿Y por qué tú crees en esto? Siempre, no desde una curiosidad genuina, ¿no? Sino desde una confrontación, ¿cómo es posible que alguien todavía crea en esto, ¿no? Yo en ese momento no entendía de dónde venía eso. Y lo que quiero hablar con esto es que el ser humano, la identidad que construimos de nosotros se compone de capas. Y quiero recurrir aquí a una gran amiga que compré hace un tiempo, mi amiga Matrushka, que me parece que nos puede ayudar mucho a reflejar esto. Digamos que este es el ser humano, ¿no? Esta es la capa exterior del ser humano. Los pensamientos del hombre, que en mi caso, respecto a esta estaca específica de las que le vengo a hablar hoy, la muerte de mi papá, o mi ateísmo, estos eran mis pensamientos, ¿no? Dios no existe, por ejemplo, o la iglesia no es más que una estructura hecha para colonizar el pensamiento, que todavía lo creo en cierta medida, ¿no? Eh, Después podemos abrir el debate al respecto. Dios no existe, Dios no puede existir, etcétera. Pero más allá, los pensamientos es la capa más superficial. Cuando uno profundiza un poco, todos los pensamientos que tenemos van atados a creencias. Y esa es precisamente, esto chilla un poco cuando lo abro. A ver si lo logramos. Chilla horrible. Debajo de los pensamientos, bajo los pensamientos, hay una capa inferior que es las creencias. Y las creencias es una capa más profunda, que es, yo no puedo reconocer la existencia de Dios porque si Dios existe, ¿por qué me quitó a mi papá? Por lo tanto, Dios no existe. Y ahí la creencia profunda es de donde vienen todos los demás pensamientos que se generan a partir de ahí, ¿no? Mi defensa del ateísmo, mi constante renegar de Dios. Pero las creencias tampoco son la capa última. Las creencias solo son una capa más, porque debajo de las creencias hay experiencias que nos hicieron adquirir esa creencia. Y esta experiencia, en mi caso, fue la muerte de mi papá. La muerte de mi papá fue un evento traumático para mí y que yo no logré manejar en su momento. Tenía 11 años, no tenía las herramientas emocionales para entender qué es lo que estaba pasando, para entender
el abandono, la pérdida de un ser querido que causa un dolor muy profundo, y que fue algo que me tocó vivir sin tener necesariamente las herramientas para afrontarlo, ni en su momento quien me otorgara esas herramientas a mí. Pero incluso debajo de esa experiencia hay una capa todavía más. Y esta es, para mí, la capa definitiva, que es la capa de la emoción. El dolor que yo sentí cuando murió mi papá, ese dolor a mí me hizo anclar esta gran idea: Dios no existe, Dios no puede existir, no tiene sentido que Dios exista en un mundo donde mi papá muere. Pero lo que había, incluso bajo la experiencia, era una emoción, un dolor profundo, un padecimiento que nunca supe, o que durante mucho tiempo no supe cómo manejar. Y ese dolor, a ese dolor se ancla mi identidad, ese dolor me transformó en su momento. Y crecemos todos así, todos pasamos por experiencias difíciles, no todos perderán a un padre a temprana edad, pero sin duda todos, mientras crecemos y nos desarrollamos, pasamos por momentos difíciles. Y o mejor dicho, y estos momentos difíciles configuran y van configurando, sin que nosotros nos demos cuenta, nuestra propia identidad, porque en cada momento difícil aprendemos ciertas visiones de mundo, ciertas maneras de ver la vida. Por ejemplo, Dios no existe. Y esas visiones se arraigan en nosotros, son parte de nuestra identidad porque están ancladas por una emoción que no sabemos gestionar y que, como una montaña que crece, va acumulando capas encima. Y para nosotros transformarnos, para nosotros convertirnos en la persona que genuinamente somos, tenemos que de nuevo volver a entender todas esas capas, porque si no, algo dentro de nosotros mismos va a luchar contra esa transformación. Entonces, el proceso de transformarnos es ir abriendo, a ver cómo es la cosa, es ir reconociendo y abriendo cada una de estas capas. Aquí me enredé todo con mi matrusca. Me encanta esta muñequita, la verdad. Siempre la compré hace mucho tiempo. Siempre ha sido uno de mis adornos favoritos. Siempre me ha acompañado, o hace mucho tiempo me acompaña. Entonces, cuando nosotros somos esta capa y queremos convertirnos en otra cosa, tenemos que ir profundizando. Y este es el viaje interior. Este es el viaje de autoconocimiento, que es reconocemos nuestros pensamientos y reconocer que abajo de nuestros pensamientos hay creencias profundas arraigadas, y entender cuáles son esas creencias profundas arraigadas, y a su vez, ¡plap!, destapar esas creencias profundas arraigadas y decir, bueno, pero cuando yo aprendí esta creencia, ¿qué experiencia me llevó a mí a entender el mundo de esta manera? ¿Y por qué la tengo? ¿Realmente esto es funcional o no es funcional? Y entonces, ¡plap!, cuando destapas la experiencia, te das cuenta de que esa experiencia también va atada a una emoción que sentiste. Y entonces te sientas a sentir la emoción. Hay muchas cosas de las que no somos conscientes, hay muchas cosas que ocultamos en lo profundo de nosotros, sobre todo porque no teníamos herramientas para gestionarlo en su momento, no sabíamos cómo lidiar con eso. Pero una vez abrimos toda esa capa, una vez podemos despojar todo eso, abrimos la última capa, la última puerta, que es quién somos genuinamente, y es nuestra esencia. Porque debajo de nuestros pensamientos, debajo de nuestras creencias, debajo de las experiencias que vivimos y debajo de esas emociones que tenemos todavía ancladas a nosotros, y esto es importantísimo porque una emoción reprimida no se va a ningún lado, una emoción reprimida nos marca, y hasta que no nos aventuramos a llegar a ella y a vivirla y a darle riendas sueltas para que la emoción sea, hasta que no le damos acceso, hasta que no accedemos, mejor dicho, a ella, la emoción nos va a acompañar. Y de repente no la sentimos, ¿no? De repente está ahí reprimida, pero nos está marcando, configura nuestra identidad, configura quiénes somos. Es como un morral en el que llevamos cosas. Y entonces cuando accedemos por fin a la emoción, es como quitar una piedra de ese morral. Y debajo de todo eso reside quiénes somos en verdad, ¿no? Que para mí es amor. Yo creo que la esencia del ser humano es amor puro, pero este amor está empañado por todas estas emociones, por todas estas experiencias que a su vez configuraron creencias, que a su vez configuran la manera en la que pensamos, la manera en la que creemos que somos, esta identidad transitoria que vamos construyendo a través del tiempo. Pero entonces, cuando hemos despojado todo eso, y esto no es una experiencia, son múltiples experiencias,
Cuando hemos limpiado todo ese camino, cuando entendemos que sí son experiencias que vivimos, pero que no es la identidad que somos, podemos construir nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo que ya no tiene miles de capas adentro, otra vez va a sonar la música, concha, le vale, sino que tiene amor, amor infinito, que puede ser pequeño, pero que es todo lo que necesitamos, ¿no? Para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. Todos, todos hemos pasado por experiencias dolorosas que no necesariamente supimos gestionar. Vivimos en un mundo donde se le da mucha importancia al pensamiento y el pensamiento sin duda tiene relevancia, pero no nos enseñan, o sea, vamos a la escuela y aprendemos matemática, física, química, historia, historia del país, historia universal, arte, muchísimas cosas, pero nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones. Y el ser humano es un ser multidimensional. Tenemos un cuerpo físico, sí, tenemos también una mente, tenemos también voluntad propia, pero además también, y estos son los universos de los que menos se habla, tenemos un universo emocional y tenemos un universo espiritual. Desde mi punto de vista, hay muchos lugares donde se habla del universo espiritual del ser humano, pero con ciertos dogmas, con ciertas visiones quizás un poco cuadradas. Y nunca se nos dice cómo el universo emocional está enlazado con el universo espiritual. Yo creo fervientemente que, llámese heridas emocionales o llámese traumas, vivimos todos situaciones que nos marcan y que van configurando durante nuestro desarrollo nuestra identidad, y que el hacerse adulto, el despertar, el hacerse responsable de uno mismo, pasa por este autoanálisis, pasa por este proceso de autoconocerse y de entender cuáles fueron las cosas que nos marcaron, cómo esas cosas que me marcaron me determinan todavía en la actualidad y cómo me libero de ellas, porque son cadenas, son estacas como la estaca del elefante, son una pequeña prisión construida por nosotros mismos. Y lo maravilloso aquí es que nosotros somos prisioneros, pero también somos carceleros. Siempre tenemos la llave de nuestra propia libertad. El único problema con esto es que aventurarse, abrir la puerta, nos lleva necesariamente a tener que afrontar esos dolores que en su momento vivimos y reprimimos. Hacerle frente a esos dolores no huyendo de ellos, sino viviendo la emoción, dándole un espacio y tratando incluso esa emoción con amor. Imagínense, ¿no? Hacer las paces con la muerte de tu padre, hacer las paces con cualquiera de estos procesos que todos vivimos, ¿no? Y que son muy difíciles de vivir, son muy difíciles de afrontar. Pero la verdadera libertad siempre está detrás de un proceso de autoconocimiento, porque, porque una vez te conoces, una vez te quitas esas cadenas, una vez te sueltas de ellas, puedes empezar a decidir por ti mismo. Dejas de decidir en función de lo que te pasó y te conviertes en la persona que auténticamente quieres ser, desde un lugar de amor, desde un lugar de voluntad firme, desde un lugar de poder. Esto empodera al ser humano, esto genera seres humanos conscientes de sí mismos, que no le huyen a la experiencia, que no se refugian en otras cosas, que no acuden a vicios, que tienen una vida plena. La manera de alcanzar la plenitud, quien realmente somos, nuestra esencia genuina, es limpiando el camino de todas esas experiencias y esas emociones ancladas a esas experiencias, de todo eso que nos pasó y que de cierta manera nos dolió tanto, que nos marcó, nos convirtió, nos transformó. Y es a través de este proceso de autoconocimiento que volvemos a nosotros mismos, que volvemos a casa, que el ser humano entiende que, yo siempre estuve haciendo esto y siempre dije esto y defendí de manera acérrima esto porque me había pasado esto otro. Yo creo que no reconocemos siempre, nos creemos libres y somos presos de nosotros mismos. Huimos de nuestra propia conciencia, de nuestra propia verdad. Muchas veces porque afrontarla es duro. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Yo creo que reconocer que uno está marcado, que reconocer que uno no es libre, es muy, muy complicado. Reconocer que uno se ha equivocado, que durante un trayecto de la vida uno estuvo defendiendo algo que era falso, y sobre todo reconocer que hay cosas que nos dolieron tan profundamente y que ese dolor todavía está ahí guardado, es muy, muy complicado. Yo no lo veo como un tránsito fácil. Yo hablo de esto porque yo creo genuinamente que es el verdadero camino a la libertad, lo que los budistas llamaban iluminación, o los que los cristianos llaman unirse a Cristo o ser en amor. Yo creo que este es el verdadero
camino de ampliar la conciencia. Ampliar la conciencia no es un viaje bonito y de rosas. Sanar las heridas emocionales no es, suena muy bonito, pero no es un viaje bonito, es un viaje fuerte y es para los que realmente son valientes, valientes emocionalmente, fuertes emocionalmente, los que son capaces de verse a la cara, ver por todo lo que pasaron y afrontarlo desde un lugar de amor, de compasión por uno mismo, de cariño y aprovechar cada una de esas oportunidades para crecer más en amor, para quererse más a uno mismo y para entregar más amor al mundo. Esto es, esto es algo que me parece tan completamente valiente. Y aquí mientras les digo esto, ¿no? Y les abro este espacio para ser plenamente vulnerable y contarle una de las historias que más me marcaron en mi infancia, también quiero abrir el espacio para que ustedes mismos se hagan las preguntas. ¿Qué situaciones de su vida los han marcado tan profundamente que cambió su identidad? ¿Qué de esto que piensan o que dicen o que hacen es realmente de ustedes y qué es parte de la reacción o la respuesta a un evento que les causó mucho dolor? Todos tenemos estos eventos, todos pasamos por cosas difíciles. La vida, la vida siempre nos confronta de cierta manera. Muchas veces vivimos huyendo, huyendo y huyendo de estas experiencias y las repetimos, porque es que quien no sana su herida, y aquí voy, ya les voy a comentar algo más, quien no sana su herida repite el patrón. En mi caso, yo me sentí muy, muy abandonado con la muerte de mi papá. No es que él tuviera la culpa, es que es como yo lo pude interpretar siendo un niño, ¿no? Con un fuerte abandono, porque un día mi papá estaba y al día siguiente ya no. Yo venía de celebrar la Navidad con él, que fue una Navidad muy bonita. Mi papá era médico y mi papá entendía los síntomas de lo que estaba viviendo y él ese diciembre tomó la decisión de hacer la mejor Navidad que podía con la enfermedad que le estaba sintiendo y de hacer la mejor Navidad que podía para sus hijos y para su esposa, a conciencia de que él estaba pasando sí, por un proceso fuerte, por un cáncer. Eh, y después en enero, para mí fue como que me arrebataron a mi papá de repente. Y esto me marcó tanto, no solo en el ateísmo, sino incluso en mis relaciones amorosas, incluso en mi apego, ¿no? Yo le tenía un miedo terrible al compromiso, de hecho hasta hace poco, hasta hace mucho menos de lo que creen, ¿no? Daniela, mi novia, es de las personas que mejor o de las que más me ha apoyado en este proceso, siendo algo muy fuerte para ella, porque en momentos le he terminado la relación, la he dejado de forma abrupta por este miedo interno y que responde no al presente y no a una situación actual, sino a miedos o a emociones del pasado que no había terminado de confrontar en su momento. Todas estas cosas, todas estas experiencias nos marcan, pero no están ahí para marcarnos para toda la vida. Y esta es la fuerza, y esta es la voluntad, y este es el amor que verdaderamente quiero transmitir. Todos en nosotros todos tenemos el poder de afrontar estas situaciones. Tenemos dos opciones, ¿no? Usualmente huimos de ellas, las tenemos tan escondidas y tan guardadas que ni siquiera las vemos. Y el proceso de ampliar la conciencia es empezar a verlas y hacerles frente en la medida en la que podemos, dando un paso todos los días, y eso es lo que nos ayuda a transformarnos. Pero esa es nuestra verdadera capacidad. No es la de estar marcados por un pasado, sino la de poder acceder a esa información y transformar el significado que tuvo, cambiar la experiencia, no cambiar el pasado, cambiar la impronta emocional que el pasado tiene en uno. Permitirse ver el pasado de otra manera para poder ver el presente y el futuro también de otra manera, porque mientras no afrontamos nuestro pasado, seguimos siendo prisioneros de él y va a determinar de forma definitiva el futuro. Pero cuando decidimos hacer un proceso de revisión interna, cuando decidimos ser francos con nosotros, abrirnos, ver hacia adentro, hurgar sin miedo, con paciencia infinita, con compasión, con amor por uno mismo, y llegas a la experiencia y entiendes las cosas que te marcaron, puedes deslastrarte de ellas. Vas a tener que vivir ese dolor. Uno tiene que vivir ese dolor. Para soltarlo hay que vivirlo, transitar la emoción, darle un espacio. Pero es que ese dolor uno no lo tiene que cargar por siempre. Y ese es el tema, que cuando escogemos no vivirlo, cuando decidimos huir de él,
realmente no se va para ningún lado, lo seguimos cargando bien adentro y nos sigue marcando, nos sigue determinando, somos presos de él. Pero cuando lo afrontamos con entereza, con valentía y con amor, nos hacemos verdaderamente libres. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Esto fue Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que reflexionen en sus propias estacas mentales, a que me comenten acá todo lo que crean pertinente. A mí me fascina muchísimo hablar de estos temas. Es una mezcla, o yo he ido construyendo esta visión de mundo, entendiendo un poco de psicología, entendiendo un poco de filosofía, pero sobre todo en mi propio proceso personal de crecimiento espiritual. Gracias por acompañarme hoy. No olviden suscribirse a este canal. Coméntenme acá las dudas, las inquietudes que tengan. Me fascina reflexionar sobre estos temas e ir profundizando cada vez más en ellos. Y, por supuesto, denle like a este video. Me pueden seguir en redes sociales como @sientoluegoexisto.pod y a mi cuenta personal como @JuanBricenoA. Para mí es un placer acompañarlos. Nos vemos en el próximo episodio.